Buenas noches, amigos y amigas. Muchas gracias por estar acompañándonos en otra jornada de reflexiones por TV. También agradecemos a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube y pueden disfrutar de este contenido, este material. El fin de semana se repite el programa en la pantalla chica de Canal 5 NED, que los directivos tienen esa gentileza. Buenas noches, Pastora Lidia, ¿cómo estamos en esta ocasión? Muy buenas noches, Pastor Alejandro, muy contentos de poder llegar a cada hogar, en cada lugar donde encendés tu pantalla, sea de la computadora, sea de la tele, y poder permitirnos entrar en este reflexionar de distintos temas y distintas situaciones que vivimos. Y como siempre te decimos, te invitamos a cada uno de nuestros espacios para que seas parte de Familia de Fe. Como veníamos contando, ya hemos ingresado a la tercera A de la palabra profética, que es armados. Dejamos atrás alertas y avivados, y en este trimestre vamos a desarrollar todo lo vinculado a las armas espirituales. Para ello vamos a hacer pie, en esta ocasión, en el texto del apóstol Pablo, una carta que le escribió a los Corintios, donde da algunas pistas y podemos extraer algunos apuntes que son importantes para tener en cuenta de cómo estar armados. Sí, dice así la carta a los Corintios que escribía Pablo. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. De este texto podemos extraer varias verdades, pero vamos a sentar las bases de algunos conceptos que nos parecen fundamentales. Todos tenemos el corazón apegado a alguien o a algo. Y esto va a ser determinante a la hora de pensar si estamos armados o desarmados. Es decir, que podemos ser dos clases de cristianos. Aquellos que están equipados con las armas espirituales, que las conocen, las reconocen y las usan, o bien no. Y esto se extrae del texto. Cuando el apóstol Pablo dice, yo habiendo sido heraldo, ojo, puedo llegar a ser descalificado si no corro, si no uso las armas espirituales. En segundo lugar, hace bien pensar en dos palabritas que empiezan con C y que están íntimamente ligadas: costumbres y carácter. Las decisiones que hacemos, y especialmente las que repetimos, generan hábitos, y estos en definitiva forman carácter. Pero a la inversa también, lo que somos, lo que se va construyendo en nosotros, lo que somos, generan costumbres. Hacemos y establecemos costumbres. Entonces, es fundamental que como hijos de Dios, en nuestra identidad en Cristo, sepamos reconocer las armas espirituales y usarlas, incorporarlas a nuestra vida y repetirlas y profundizarlas a los efectos que éstas nos den el carácter cada vez más similar al de Jesús. Por eso el desafío es y la pregunta es, ¿cómo estás corriendo esta carrera de la vida? ¿Qué hábitos, buenos o malos, se te incorporan o forman parte de tu personalidad? Porque podemos tener buenas costumbres o costumbres corrompidas, ¿no? Como dice otro texto de 1 Corintios, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tal cual, así como hay armas espirituales, están las armas carnales, naturales, que en definitiva nos llevan a corromper, a la corrupción, que nuestro carácter esté flojo, débil, enfriado, manchado con sombras y no nos permita ser lo que Dios quiere que seamos. Ahora, en cuanto a las armas espirituales, así como los hábitos insanos,
nos hacen adictos a los ídolos. Obviamente los hábitos, póngase como sinónimo las armas espirituales, los hábitos santos, nos hacen dependientes de Dios. En definitiva, las armas espirituales, que las reconozcamos y usemos, nos van a hacer cada vez más dependientes de Dios. Y esto trae todas las bendiciones que nos enuncia la Biblia. Pero ojo, hay que sacar los hábitos insanos y hay que incorporar y asumir los hábitos santos saludables. Por supuesto que esto, Pastor Alejandro, implica un desafío y un esfuerzo. No sucede mágicamente. Dios tiene todo el poder para ayudarnos a transformar, a cambiar esas situaciones, pero una cuota tenemos que poner nosotros. Tal cual. Es el desafío de trabajar en nuestro carácter, es el desafío de permitir que la palabra de Dios, que es como un espejo donde nos reflejamos, donde ese espejo nos delata la verdad, nos delata lo que somos, nos delata lo que hay en nuestro corazón. Y eso nos lleva a compararnos y empezar a trabajar en nosotros. Y hay distintos espacios que nosotros tenemos para poder trabajar, para poder transformar esas cuestiones. Pero también es importante esto: las armas espirituales no nos cambian, nos llevan al único que puede transformar nuestro carácter, al único que puede transformar nuestro corazón. Es decir, son un medio para, exactamente, para conocer más a Dios, para conocer a aquel que todo lo puede transformar. Tal cual, no son el objetivo en sí, no son la meta. Como lo dijo el apóstol Pablo, la meta era conocer a Cristo, ser conocido por Él, serle fiel, amar su venida, su presencia, su persona. Pero son medios, son canales, vehículos. Por lo tanto, sí o sí deben estar presentes en nuestra vida y las debemos desarrollar al máximo. Algunas consideraciones más a tener presentes. Armados es porque necesitamos reconocer que es nuestra lucha. Esto nos cuesta muchísimo a nosotros los cristianos porque nos enseñaron y nos ministraron en la dirección de ser corderos, mansos, obedientes, sensibles, y está muy bien, humildes, está muy bien, pero no nos enseñaron a reconocer que es nuestra lucha, que es una batalla espiritual, que hay una confrontación constante entre la luz y las tinieblas, y no solo por nosotros, sino por nuestra descendencia y todo nuestro entorno. Por eso es importante reconocer lo que dice el texto: todo aquel que lucha. O lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, se trata de una confrontación de poderes, de un choque de poderes, donde hay tres protagonistas. Por un lado, las huestes espirituales de maldad; por el otro lado, nosotros, con todo nuestro paquete, nuestra historia, aunque tengamos nuestra identidad en Cristo y nuestro destino sea glorioso, sin embargo, seguimos luchando con cambiar, con sanar, con ser transformados a la imagen y a la semejanza de Jesús. Y por el otro lado, la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y que es imposible usar las armas espirituales sin su ayuda, sin su dirección. Bueno, en medio de ese contexto, estos actores, hay una tensión entre estos actores. Las huestes luchan para destruirnos, descalificarnos, que abandonemos la carrera, que abandonemos la batalla, que nos rindamos. El Espíritu Santo hace lo contrario, nos convence, nos impele a hacer la voluntad de Dios, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay que reconocer que esto es una lucha. Y toda vez que se habla de Jesús, de la iglesia, o algo relacionado, o se vive, se plasma algo relacionado con el reino de Dios, hay incomodidad, hay choque, hay confrontación, hay malestar, hay que reconocerlo. Es así y será así hasta el fin de los tiempos. De hecho, en el final de los tiempos se produce una gran batalla denominada Armagedón, una confrontación de todo el poder de las tinieblas, donde el diablo engañó a las naciones y las arrastró al valle de Meguido para que se enfrenten con Cristo y sus filas, sus soldados. Por supuesto, la Biblia ya nos adelanta
que Cristo va a triunfar sobre todo poder de la oscuridad. Y también, armados, es disciplina. ¿Cómo nos cuesta esta palabrita, no? Y relacionándolo con lo anterior, disciplinados es esfuerzo, disciplinados es una meta y lograrla, disciplinados es ajustarnos a determinados parámetros para seguir avanzando. Pablo decía, golpeo mi cuerpo. Tal cual. Él decía, golpeo mi cuerpo, y ahí usa una expresión en el griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Usa una expresión en el griego que es, pongo mi ojo morado. Obviamente no nos está enseñando a ser masoquistas, a autoflagelarnos, nada que ver. Lo que está diciendo es justamente eso, adoptar disciplina, dominar los sentimientos, las emociones, las debilidades, los deseos y los intereses y anhelos carnales que nos apartan del espíritu, que nos alejan de la verdad. ¿Y cómo dominarlos? Con disciplina. Por eso el apóstol Pablo dice, yo lo golpeo, lo sujeto, trato de dominar esa parte que es débil de mí, la trato de sujetar. Y la sujeta para que ésta no le juegue en contra y no lo haga descalificar de esta carrera, de esta batalla. Por eso Pablo lo dice tan claro, no tiro golpes al aire. Es decir, hay una planificación, una intencionalidad, un esfuerzo, un esmero del apóstol. Y lo mismo debe haber en nosotros, una planificación, una intencionalidad, un esfuerzo, una dedicación. ¿Para qué? Para no ser descalificados y ser heraldos y cumplir la voluntad de nuestro Dios, que siempre es agradable y perfecta. Muy bien. Y también, armados, ¿para qué? Con un fin, para obtener. Dice el pasaje, la parte de la Biblia que leímos, corriendo de tal manera que lo obtengan. Corriendo de tal manera de llegar a la meta, de lograr aquel cometido por el cual me disciplino, por el cual tomo las armas, por el cual lucho, por el cual sigo. Tal cual. Pablo lo dice, todos corren, pero, hay un pero, uno solo recibe el premio. Entonces ahí viene la exhortación, el imperativo, corran de tal manera que lo obtengan. Hay un modo de correr y justamente lo anterior está vinculado con esto. Tenemos que obtener algo. Dios quiere ver en nosotros fruto de justicia. Tenemos que llegar al final de la meta. No es, bueno, llegué, lo hice caminando en varios tramos. No. Dios quiere que nosotros corramos con las armas espirituales de manera tal que en la fidelidad hacia Él y hacia su voluntad y en el uso de las armas espirituales lleguemos a la meta y podamos concretar lo que Él ha determinado para nosotros. Tenemos que correr de tal manera de obtener el premio. Por eso te animamos y te compartimos esta parte y sabemos que armados que vamos a estar desarrollando durante estos 3 meses es cómo me equipo y qué armas tengo para la batalla que tengo que enfrentar, para la lucha con la cual debo estar todos los días. Y te animamos a que te puedas acercar, que puedas pedir un consejo, que puedas acercarte y tomar estas armas que te van a llevar a conocer y acercarte más a Dios. Porque volvemos a repetir, las armas, son el medio para conocer a aquel que sí, todo lo puede cambiar, todo lo puede transformar y te puede equipar de la mejor manera. Así es, el único que transforma es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nunca está de más decir que si la primera decisión no es de arrepentimiento, de fe en Jesucristo, de arrepentimiento de todos nuestros pecados, es imposible. No se puede hacer por uno mismo. No se trata de conocimiento intelectual, se trata de transformación espiritual. Cuando Nicodemo, que conocía la Torá, que conocía a los profetas, que los había leído y que practicaba todo lo que en ese tiempo la Biblia que se tenía enseñaba, se acercó a Jesús de noche. Jesús rápidamente le dijo, de cierto te digo, es muy importante lo que te estoy enseñando, Timoteo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y bueno, podemos ver que es necesario el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, nada sirve el conocer las armas espirituales.
Es necesario el nuevo nacimiento, morir al yo, para que Cristo reine, gobierne y el Espíritu Santo haga morada en nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo el que nos transforma, Él nos lleva de gloria en gloria. Y cuando nosotros nos ponemos delante de Él, como en un espejo, y percibimos su gloria, somos transformados a la semejanza de su gloria, de su poder en nuestras vidas. Y esto es uno de los desafíos más grandes, porque a veces pensamos, bueno, yo sé cómo llegar hacia este lugar y lo voy a hacer a mi manera. Pero aquel que es nuestro creador, aquel que es nuestro hacedor, aquel que puede transformarnos, Él también nos dice cómo. Y valga la redundancia, cómo nos cuesta aceptar que otro nos diga lo que tengo que hacer. Tal cual. Es importantísimo que recibamos completo y entero el Evangelio de Jesucristo. En Él hay perdón, en Él hay transformación. El texto de Corintios, pero ya trasladándonos al capítulo 10, nos da una advertencia justamente basada en la historia de Israel. Esto hacen varios autores bíblicos que toman y recuperan el pasado para hacer una exhortación y que a nosotros no nos suceda lo mismo. Es decir, que en lugar de fracasar, como le pasó al pueblo de Israel, nosotros tengamos victoria. Y encontramos allí en el capítulo 10 algunos versículos que podemos leer. Usted amplíe la lectura en su casa, que dice así. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Bueno, está por demás de claro, pero vale la pena subrayar el todos. Todos estuvieron bajo la nube, todos recibieron el alimento espiritual, todos, dice el texto, todos. Pero ¿cómo puede ser que todos, y sin embargo, no todos entraron a la tierra prometida y sucumbieron, fueron sepultados en el desierto, no alcanzaron las promesas? Bueno, esto está enganchado con el capítulo anterior, la forma, el modo de correr. No usaron las armas espirituales, tuvieron todos tuvieron la disposición, todo el pueblo de Israel tuvo a disposición las bendiciones de Dios. Pero no todos, como dice el texto, sin embargo, no todos aprovecharon el uso de las armas espirituales. Por eso este ejemplo está conectado con uno de los versículos que vimos en el otro capítulo. Pablo dice, corran de tal manera que alcancen, que lo obtengan. Exactamente. Y ejemplifica, da un ejemplo de lo que es, de lo que fue el pueblo de Israel. Y muchas veces culpamos a Dios ante determinadas situaciones por decir, bueno, ¿por qué Dios me permite o no me permite? Y siempre tratamos de sacarnos la culpa. Y acá hay un claro ejemplo de lo que el pueblo de Israel decidió. Porque la oportunidad, por eso este énfasis en todo, la oportunidad es para todos, pero está en nosotros, en nuestra decisión de tomar esas armas, en nuestra decisión de ver cómo corremos la carrera, en nuestra decisión de disciplinarnos. Entonces ya no es proyectar, Dios no permitió. ¿Qué hice yo para no obtener aquellas cosas que están al alcance de todos? Está tan claro el texto porque dice que las costumbres de los israelitas, de la mayoría de ellos, fueron insanas, no fueron santas.
murmuraron, tuvieron desviaciones sexuales, rebeldía, idolatría. Es decir, no se apegaron al único Dios vivo y verdadero y no usaron las armas para mantenerse allí dependientes y confiados en Dios. Al contrario, aunque salieron de Egipto, Egipto nunca salió de su cabeza. Fueron esclavos, esclavos espirituales, no libres espirituales y dependientes de Dios. Y todo esto le trajo aparejado lo que nosotros ya conocemos, el fracaso. Y la mayoría fueron sepultados en el desierto. Solo las nuevas generaciones ingresaron a la tierra prometida. Y fue necesario que Josué les recordara el pacto y las promesas y les refrescara la memoria. Y aquí el apóstol Pablo usa este ejemplo para advertirle a los corintios, ¡ojo! En el primer capítulo de esta carta dice, ustedes tienen todo, todos los dones espirituales, no les falta nada, capítulo 1. Sin embargo, tienen esto y esto y esto, un montón de problemas y pecados morales, espirituales, que atentaban contra ellos y que los llevaban indefectiblemente al fracaso. Por eso es tan importante atender a las armas espirituales, usarlas para que nos lleven a la obediencia, a la dependencia, a la confianza en nuestro Dios. Y llevándolo a nuestros días, reflexionando cómo a veces malinterpretamos las cosas o cambiamos las cosas, ¿no? Porque decimos, bueno, yo soy libre para hacer lo que quiero. Tengo esta libertad de decidir un montón de situaciones y cosas porque es mi vida, porque es mi cuerpo, porque son mis emociones, porque son mis decisiones. Y no nos damos cuenta que vamos cayendo en una red donde en realidad esa libertad nos va haciendo esclavos de un montón de cosas. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Cuántas cosas que obedeciendo y sujetándonos a lo que Dios nos pide, tenemos la verdadera libertad. Pero nosotros confundimos la libertad con aquello que nos hace esclavos y aquello que el mundo o las personas dicen, no, se llaman prohibiciones, se llaman esfuerzos, restringirte en un montón de cosas que en realidad te hacen libres espiritualmente y libres emocionalmente, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos, y lo dice el Evangelio, lo dice la palabra de Dios, si vos conocés a Cristo, serás verdaderamente libre. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero en este mundo cambiado de conceptos o cambiado de patas para arriba en lo que son las decisiones morales, en lo que son las cuestiones, que los valores, en realidad nos esclavizamos y no nos damos cuenta. 2 veces en este párrafo el apóstol Pablo señala, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. En la primera ocasión dice, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como hicieron ellos. Por eso, ¿qué querés? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Qué amás? ¿A quién amás? De acuerdo a lo que estés apegado, vas a estar armado o desarmado. Eso es clarísimo. Y la segunda ocasión donde el apóstol Pablo dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Pablo acá hace una introducción de los postreros días que ya estamos transitando y la advertencia la debemos escuchar siempre, pero ahora más que nunca, porque estamos en los tiempos finales. Un ejemplo que sucedió hace pocos días. Una autoridad importante ahí de Texas, de los Estados Unidos, dijo antes de esta tragedia tan triste, tan dolorosa, donde la cantidad de víctimas sigue subiendo por la inundación, ahogados y desaparecidos, horas antes dijo así, si Dios fuera extranjero, no tendría lugar aquí, lo haríamos que se retirase. ¿No? Blasfemando el nombre de Dios, pero también blasfemando su palabra, porque Dios defiende al extranjero, al vulnerable, a la viuda, al huérfano, al pobre, al indigente. Dios lo ama y lo defiende.
ojo lo que decimos, ojo lo que hacemos. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso la advertencia es tan fuerte. Si nosotros sembramos con armas carnales, decimos, hacemos, decidimos, no importa, nadie se entera, nadie lo ve, no va a pasar nada. ¿Cómo que no? Tenemos un montón de ejemplos en la historia reciente y más antigua también, que todo lo que sembramos repercute en los cielos y también en la tierra. Pastora Lidia, se nos está terminando el tiempo y bueno, agradecemos a todos por quedarse hasta el final y compartir con nosotros. Así es, muchísimas gracias y te animamos a que puedas visitar nuestras redes. Tenés el número de teléfono para acercarte a la secretaría, para averiguar nuestros espacios. Siempre hay una puerta abierta para que puedas ser parte de nuestra familia de fe. Y bueno, muchas gracias al equipo de medios de Familia de Fe que hace este trabajo excepcional, a los directivos de Canal 5 que nos permite repetir el programa los fines de semana y bueno, tal vez vos nos estás mirando por la plataforma de YouTube. Esperemos que Dios te bendiga en gran manera a vos y a tu familia. Siempre, siempre en Jesucristo hay un mensaje de esperanza, de paz y de amor. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos volvemos a encontrar en las próximas Reflexiones por TV. Ahí está.